Hola a todos mis queridos amantes de las historias y del drama. Sean súper bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios, las pasiones y sobre todo, los reencuentros que nos hacen suspirar. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a remover muchas fibras sensibles, porque vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, así como lo leyeron. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Kerem y Hande renacerá su antiguo amor. Uf. Solo de decirlo se siente la intriga en el aire. ¿Será posible que entre estos dos titanes de la pantalla, que nos han regalado tantas emociones, la chispa del pasado vuelva a encenderse? Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las señales, las posibles reconciliaciones y, por qué no, soñar un poquito con ese amor que para muchos de nosotros marcó una época. Así que prepárense, pónganse cómodos y antes de empezar esta apasionante travesía, les invito cordialmente a que den ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas historias. Ahora sí, entremos de lleno en materia. El mundo del espectáculo turco es un hervidero de historias y la de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las que más ha dado de qué hablar. Ustedes saben, fueron la pareja de moda, los protagonistas de Senkalkam, o como la conocimos aquí, El secreto de mi hija. Su química en pantalla era espectacular. De esas que traspasan la pantalla, que te hacen creer en el amor a primera vista, en los destinos cruzados. Y fuera de cámaras, la cosa no se quedaba atrás. Sus interacciones, sus miradas, sus publicaciones, todo alimentaba la ilusión de sus millones de fans alrededor del mundo, quienes los bautizaron cariñosamente como Keremde. Los veíamos juntos sonriendo, disfrutando de la vida, y parecía que estábamos presenciando el inicio de algo mágico, algo duradero. La serie Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, y una gran parte de ese éxito se debió a la conexión palpable entre Kerem y Hande. Sus personajes Serkan y Eda protagonizaron una historia de amor que capturó la imaginación de audiencias en todo el planeta. La manera en que se miraban, la forma en que sus diálogos fluían con una naturalidad casi improvisada, y la intensidad de sus escenas románticas, dejaron a todos con la boca abierta. Era imposible no creer en lo que veíamos. Se rumoreaba que la chispa que encendía sus interpretaciones no se limitaba al guión, las redes sociales se llenaron de teorías sobre una relación sentimental real. Cada foto juntos, cada comentario en publicaciones ajenas, cada mención sutil en entrevistas, era analizado con lupa por una legión de seguidores devotos. Sin embargo, como suele suceder en este mundo, las cosas a veces toman caminos inesperados. Y así fue como, tras un tiempo de relación que nos pareció idílica, llegó la noticia de su separación. Un golpe para muchos de sus seguidores, que no podían creer que esa conexión tan fuerte se hubiera roto. Las razones nunca fueron del todo claras, o al menos no públicamente. Siempre hay especulaciones, rumores de incompatibilidad, presiones de la industria, agendas apretadas, tantas cosas que pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Y ahí fue donde el amor de Kerem y Hande pareció quedar en el recuerdo, en la nostalgia de aquellos que disfrutaron de su historia. La noticia de su ruptura, cuando finalmente se hizo pública, dejó a muchos fans desconsolados. La pareja que habían llegado a considerar como un ideal romántico se separaba, y la incertidumbre sobre las causas solo alimentaba la melancolía. Se barajaron todo tipo de hipótesis, desde diferencias irreconciliables en sus estilos de vida hasta el agotamiento que puede generar una relación bajo el constante escrutinio público. Lo cierto es que a pesar de la evidente conexión y el aparente amor que compartían, su camino juntos en el ámbito sentimental llegó a su fin. La ilusión se desvaneció y el recuerdo de lo que fue se convirtió en un tesoro para quienes habían invertido emocionalmente en su relación. Pero, ¿qué pasa cuando el cariño es profundo? ¿Cuando la conexión va más allá de un simple romance pasajero? A menudo el tiempo, las experiencias y la madurez pueden traer consigo una nueva perspectiva. Y aquí es donde entra la pregunta que nos ocupa hoy: ¿podría renacer el antiguo amor entre Kerem y Hande? Las señales, aunque sutiles para algunos, para sus fans más acérrimos, son un indicativo claro. Hemos visto a Kerem hablando con cariño y respeto de Hande en diversas entrevistas. Menciona su profesionalismo, su talento y la conexión que tuvieron. Y por el lado de Hande, aunque es más reservada, también ha habido gestos que sugieren que el cariño mutuo sigue ahí.
Es cierto que la vida de una celebridad es un libro abierto para el público, y cada uno de sus movimientos es analizado hasta el mínimo detalle. En el caso de Kerem y Hande, la relación post-ruptura ha sido un campo fértil para la especulación. Kerem, en numerosas ocasiones, ha sido preguntado sobre Hande en entrevistas. Sus respuestas, lejos de ser frías o distantes, suelen estar cargadas de admiración y respeto. Habla de ella como una profesional excepcional, de su talento innato, y de la química innegable que compartieron en Senkalkam. Más allá del ámbito profesional, a menudo evoca la época que compartieron con una nostalgia palpable, pero siempre manteniendo un tono de cariño y aprecio. Estos comentarios, para sus seguidores más leales, no son meras palabras amables, son indicios de que la conexión emocional y el respeto mutuo persisten. Por su parte, Hande, conocida por ser más reservada en su vida personal, ha sido más sutil en sus expresiones. Sin embargo, los fans más perspicaces han sabido interpretar sus silencios y sus gestos. En ocasiones, se ha notado que da me gusta a publicaciones relacionadas con Kerem o que ha compartido imágenes que evocan recuerdos de su tiempo juntos. Estos pequeños actos, aunque fácilmente descartables como simples coincidencias o gestos de cortesía, adquieren un significado especial cuando se suman al conjunto de señales. La comunidad de fans de Kerem ha desarrollado una habilidad casi detectivesca para identificar cualquier interacción, por mínima que sea, que pueda sugerir una conexión persistente. A veces el destino tiene una forma curiosa de poner a las personas en el mismo camino una y otra vez. Quizás no de la misma manera que antes, pero sí con la posibilidad de reconectar. Piensen en la cantidad de veces que los hemos visto coincidir en eventos, o que sus nombres se mencionan en el mismo contexto. Sus seguidores, con esa aguda visión que solo ellos tienen, no dejan de especular. Cada like, cada comentario, cada aparición pública conjunta o mención mutua se analiza al milímetro. Y es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Sus caminos profesionales continúan cruzándose en el bullicioso mundo del entretenimiento. Ya sea en alfombras rojas, galas de premios o eventos benéficos, la probabilidad de que coincidan es alta. Y cada una de estas apariciones es una oportunidad para que los fans escudriñen sus interacciones. Una mirada fugaz. Una conversación breve pero intensa. Un saludo cálido y efusivo. Cada detalle es analizado y discutido en foros y redes sociales. La comunidad de Kerem se mantiene alerta, buscando cualquier indicio de que la llama del pasado pueda estar a punto de reavivarse. La esperanza de un reencuentro romántico se alimenta de estas coincidencias, convirtiendo cada evento público en un posible escenario de reconciliación. Además, recordemos que ambos son personas que han pasado por mucho. Han crecido como artistas, han enfrentado desafíos en sus carreras y seguramente también en sus vidas personales. Esta evolución, esta madurez, podría ser precisamente el ingrediente que faltaba para que una conexión tan especial como la que tuvieron pueda revisitarse. Imaginen la posibilidad de que, tras haber recorrido caminos separados, de haber aprendido de sus experiencias, ambos se encuentren en un punto donde la comprensión y el aprecio mutuo sean aún más fuertes. Un amor que no solo se basa en la pasión del momento, sino en un conocimiento más profundo del otro. La vida después de la fama, con sus altibajos, sus éxitos y sus fracasos, moldea a las personas. Tanto Kerem como Hande han experimentado el auge de sus carreras, han enfrentado críticas, y han navegado por las complejidades de ser figuras públicas. Esta travesía personal les ha brindado lecciones valiosas. Es posible que con el paso del tiempo, hayan adquirido una perspectiva diferente sobre lo que buscan en una relación y en la vida. Quizás esa madurez les ha permitido comprenderse mejor a sí mismos y a los demás. Si sus caminos vuelven a cruzarse de una manera más significativa, podrían encontrarse en una etapa de la vida donde la compatibilidad y el entendimiento mutuo sean los pilares de una nueva conexión, más sólida y consciente que la anterior. También es importante considerar la presión mediática. Cuando eres una pareja tan querida, cada paso que das es observado. La separación en su momento debió ser un momento difícil, no solo para ellos, sino también para quienes los apoyaban. Sin embargo, la forma en que ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa después de todo, habla de su carácter y de la fortaleza de los lazos que los unieron. No es común ver a exparejas mantener una dinámica tan positiva, y eso, amigos míos, es un punto a favor de esa posibilidad de reencuentro. La presión mediática en el mundo del espectáculo turco es implacable.
Cada aspecto de la vida de una pareja famosa es escrutado y comentado. Cuando Kerem y Ande estaban juntos, vivieron bajo un microscopio constante. Su posterior separación, aunque dolorosa para muchos de sus seguidores, fue manejada con una dignidad y un respeto notables. En lugar de caer en disputas públicas o indirectas hirientes, ambos optaron por mantener una distancia cordial y profesional. Este comportamiento, lejos de ser habitual, demuestra una madurez y un respeto por el otro que son dignos de admiración. La capacidad de mantener una relación civilizada y de respeto mutuo tras una ruptura sentimental es un testimonio de la solidez de los lazos que compartieron, y para muchos, es una señal de que la puerta a una posible reconciliación nunca se cerró por completo. Hemos visto en otras historias, tanto de la vida real como de la ficción, que el tiempo puede sanar heridas, aclarar malentendidos y, sobre todo, permitir que las personas crezcan y se vuelvan más receptivas al amor. Quizás Kerem y Ande ahora estén en una etapa de sus vidas donde puedan mirar hacia atrás con una visión diferente, donde las prioridades se alineen de una manera más constructiva. Un amor que renace no es necesariamente un regreso al pasado, sino más bien una evolución de lo que fue, construyendo sobre los cimientos sólidos de lo que ya existió. La naturaleza del amor es compleja y evolutiva. El tiempo, lejos de ser un obstáculo, puede ser un catalizador para la sanación y el crecimiento personal. Las experiencias vividas individualmente tras la separación pueden haber brindado a Kerem y Ande nuevas comprensiones sobre sí mismos y sobre lo que buscan en una pareja. Es posible que hayan aprendido a navegar mejor por las complejidades de una relación en el ojo público, o que hayan descubierto nuevas prioridades en sus vidas. Si sus caminos vuelven a unirse, no sería un simple intento de recrear el pasado, sino una oportunidad para construir algo nuevo, algo más maduro y profundo, basado en las lecciones aprendidas y en una mayor apreciación mutua. Por supuesto, todo esto son especulaciones, interpretaciones de señales y deseos de una comunidad de fans que los adora. No tenemos confirmación oficial, y es importante ser respetuosos con su vida privada. Pero, ¿no es fascinante pensar en todas estas posibilidades? El solo hecho de que la idea de que Kerem y Ande puedan volver a estar juntos sea plausible y genere tanta expectación, dice mucho de la huella que dejaron en nuestros corazones. Nos recuerdan que el amor a veces es un viaje con curvas, desvíos, pero con la posibilidad de retomar senderos que nos llevaron a la felicidad. Es crucial recordar que hasta la fecha, no existe ninguna declaración oficial por parte de Kerem Bürsin o Ande Erçel que confirme o desmienta los rumores de un posible reencuentro. Su vida privada es suya, y es fundamental respetar su privacidad y sus decisiones. Sin embargo, la magia de las historias de amor, y la conexión que ellos forjaron con millones de seguidores, nos permitirnos soñar y especular. La sola posibilidad de que dos personas que compartieron un amor tan intenso y visible puedan encontrar el camino de regreso es inspiradora. Nos recuerda que en el ámbito del amor, nunca se sabe qué nos depara el futuro y que a veces, las segundas oportunidades pueden ser incluso más bellas que las primeras. Entonces, ¿qué nos dicen todas estas pequeñas pistas y el inmenso cariño de sus seguidores? Nos dicen que la historia de Kerem y Ande tiene un capítulo que aún podría estar por escribirse. Un capítulo que podría ser un hermoso renacimiento de ese antiguo amor que tanto admiramos. Sea cual sea el futuro, lo que está claro es que su conexión, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella, es algo especial que merece ser observado con esperanza y, sobre todo, con mucho cariño. Y así llegamos al final de este recorrido por el posible renacimiento del amor entre Kerem y Ande. Hemos explorado los rumores, las señales y la profunda conexión que generaron con su público. Lo que queda claro es que la chispa de su historia, tanto en la ficción como en lo que muchos creen que fue su realidad, sigue viva en el corazón de sus fans. Si bien no tenemos una confirmación oficial, la esperanza de que puedan reencontrar ese camino juntos, o quizás encontrar un nuevo camino, sigue latente. Y eso, amigos, es parte de la magia del mundo del espectáculo y de las historias de amor que nos inspiran. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer desentrañar con ustedes esta intrigante posibilidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que Kerem y Ande podrían renacer su antiguo amor? ¿Qué señales han notado ustedes? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor,
No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Ande, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y mucho más para descubrir. Hasta la próxima.